Compañera Karen Melo, les vamos a hablar hoy sobre la displasia y la luxación de cadera. Entonces, vamos a apagar las cámaras para cuestiones del internet, ¿ok? Bueno, pues esta es como la agenda que vamos a tener. Primero les vamos a hablar un poco de epidemiología, factores de riesgos, cómo es la anatomía normal de la cadera, ya que es la displasia de la cadera como tal, la fisiopatología de la displasia, el diagnóstico, cómo es examen físico tanto de displasia como de luxación, unas pequeñas recomendaciones y el tratamiento. Entonces, pues como les comenté, primero les vamos a hablar un poco de epidemiología. Esto con el fin de mirar pues la importancia que tienen estas patologías en los pacientes pediátricos. Tenemos que hay una mayor incidencia en mujeres que en hombres con una relación de 6:1, tanto para displasia como para luxación es mayor en mujeres. De igual forma, estas anomalías congénitas son las más comunes del desarrollo esquelético, por lo que esta pues es una preocupación frecuente por parte de los padres. También se encontró que hay una baja incidencia o bajos reportes por parte de población china y negra, donde hay una mayor incidencia en poblaciones nativas americanas y europeas del este. Para el caso ya de la displasia en específico, se presenta en 10 de cada 1000 nacimientos. Y para el caso de la luxación, se presenta en uno de cada 1000 nacimientos. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo de esta enfermedad, como los tres principales son antecedentes familiares, tanto de displasia como de luxación o pues cualquier otra anomalía en el desarrollo esquelético. Debido a su mayor incidencia, pues ser del sexo femenino también es un factor de riesgo. Venir en posición podálica. También otros factores de riesgo son ser primer hijo, madres con oligohidramnios y cualquier otra anomalía ortopédica que pues o congénita puede presentar un factor de riesgo para desarrollar tanto la displasia como luxación. Bueno, ahora para poder hablarles sobre la displasia y la luxación es muy importante mencionarles cómo es la anatomía normal de la cadera. Entonces, quiero ver si aquí hay como puntero, creo que no. Bueno, entonces aquí lo que vamos a ver es eso lo que se está resaltando en verde va a ser el acetábulo y la cabecita que vemos como bastante esférica va a ser la cabeza del fémur. Esto es lo que nos va a conformar la articulación de la cadera o la articulación coxofemoral. Entonces, esta es una articulación de tipo sinovial y esferoidea que va a conectar el miembro inferior, la pierna, con la cintura pélvica. Y la cintura pélvica va a estar conformada por tres huesos a cada lado, que va a ser el ilion, el isquion y el pubis. Aquí no les puedo señalar, pero pues el ilion es la parte superior, como donde, ahí está recortado, pero donde va a estar la cresta ilíaca, el otro que está como digamos, más a la derecha, ese va a ser el isquion y en la parte más posterior va a ser el pubis. Entonces, cuando estas dos estructuras se van a articular, la cabeza del fémur, como les dije, con lo verde que va a ser la carilla semilunar del acetábulo. Entonces también es una articulación de tipo multiaxial ya que permite varios movimientos como la extensión, la flexión, la aducción, la abducción, rotación externa e interna de la cadera. Es una articulación con muchos movimientos y se compara con la glenohumeral, pero esta sacrifica un poco más de movilidad para tener más estabilidad debido al peso que tiene que soportar. Listo, entonces ahora vamos a hablar como tal de pues qué es la displasia de cadera. Entonces, una de las definiciones que encontramos es que es una inestabilidad de la cadera, subluxación, dislocación de la cabeza femoral y o displasia acetabular en una articulación de la cadera en desarrollo. Esta es como la definición que da ambos de displasia de cadera hacia el desarrollo de cadera. De igual forma, otra definición que encontramos es que es una condición que comprende un conjunto de anormalidades que afectan la articulación coxofemoral, es decir, la displasia, la subluxación y la luxación de la cadera, donde pues se describen anormalidades en la estructura tanto femoral, acetabular o puede ser en ambas.
y esto va a producir una alteración que pues es de lo que más adelante como tal vamos a hablar, que pues la alteración en la articulación de la cadera. Ahora, para hablar un poco de la fisiopatología, empezamos con que hay una pérdida de la relación congruente que existe entre entre la epífisis femoral proximal y el techo cotiloideo. Esto se da por una serie de eventos o alteraciones que ocurren de manera secuencial. Entonces, primero pasa la laxitud capsular, esto lleva a una migración y el ascenso de la cabeza femoral proximal. En este punto es donde se tiende a presentar como el problema, que es la eversión del labrum, es decir, la rotación externa de este. Al mismo tiempo, pues ocurre una elongación del ligamento redondo y la ocupación de la cavidad cotiloidea por estructuras extraescapulares, usualmente grasa pulvinar. Entonces, en este punto, pues ya no se cuenta con el espacio para que pueda regresar dentro de la cavidad articular, por lo que la posición de la cabeza femoral fuera del cotilio se estructura como, sí, o sea, se forma por fuera. El psoas también juega como un papel aquí, que este impide que la cabeza vuelva también a la cavidad. Y pues esto se conoce como deformidad en reloj de arena, que es lo que podemos ver en esta imagen. Y pues aquí es donde aparecen las alteraciones de la morfología ósea, del cotillo y después de la cabeza femoral. Y pues esta es como la imagen que les habla de eso. Ahora, para hablar del diagnóstico, pues en muchos países existe como un debate de a qué niños se le debe realizar el tamizaje. Muchos dicen que a los que tienen factores de riesgo, otros dicen que a todos. Y pues muchas veces como la discusión de esto está en que el tamizaje permite un diagnóstico temprano y pues un mejor tratamiento, que es el tema que vamos a tocar más adelante. Existen diversas formas de realizar el diagnóstico de la displasia, pero pues les voy a hablar primero de como estas dos que son bastante utilizadas. Primero está la ecografía, que es una descripción anatómica donde pues utilizan ángulos acetabulares. El primero es el ángulo alfa, que es el que podemos ver aquí en la imagen, es de la izquierda. En este ángulo, pues este es entre la pared lateral osificada del ilion y el techo óseo acetabular. Entonces, lo normal es que el ángulo alfa esté por encima de los 60 grados. Si este es menor, indicaría una posible displasia. El otro ángulo que podemos observar es el ángulo beta, que este se da entre la pared lateral osificada del ilion y la línea cartilaginosa del techo. Normalmente este ángulo es menor de 55 grados. Entonces, si es mayor, pues indicaría una posible displasia. Este método es muy valioso para menores de 4 meses. Ahora, pues el método más comúnmente utilizado es la radiografía, que es la que vemos en la parte derecha de sus pantallas. En esta, la radiografía que se da es una radiografía de pelvis anteroposterior, la cual debe ser tomada con el paciente en posición de cúbito supino, con los miembros inferiores en extensión, paralelos y deben estar perfectamente simétricos. En este examen es muy importante como la técnica y una correcta interpretación de los resultados, pues para tener un diagnóstico confiable. En una imagen obtenida como técnicamente correcta, se deben ver ambas alas ilíacas del mismo ancho, se deben ver los dos agujeros obturadores simétricos y también la posición de la metáfisis proximal de ambos fémures. En la imagen aquí de la inferior derecha, observamos una radiografía, pues como les dije, de pelvis antero-posterior. Ahora, en color verde se resaltan las líneas Hilgenrein, que es conocida como línea H, que esta línea cruza por el límite superior de ambos cartílagos tirriados. Y la otra línea que vemos también de color verde es la línea Perkins, que es conocida como línea P. Esta es pues perpendicular a la línea H y corta el borde externo del acetábulo. Entonces, con la línea H y el techo cotiloideo se obtiene el ángulo acetabular, que es el que podemos ver en color rosadito, y pues se considera que el ángulo acetabular pues normal es menor a 30 en la radiografía de los 3 meses y en condiciones normales este ángulo debe ir disminuyendo con la edad pues conforme el cotilo va perdiendo oblicuidad. Entonces pues entre más grande el bebé este ángulo debe ser más chiquitico. Y por último, en color amarillo, vemos el arco de Shenton. Esta es una línea curva, arqueada, que se forma al seguir el agujero obturador y continuar por el borde medial del fémur. Si se ve que esta línea está como interrumpida o quebrada o como que no tiene mucha
validez, pues puede significar un ascenso del fémur. Sin embargo, en este punto es importante recalcar que como tal no constituye un diagnóstico, pues esto puede ocurrir no necesariamente como por que haya una displasia, sino por una anteversión femoral y pues eso no significaría un diagnóstico. Ahora, para hacer el diagnóstico de esto es muy importante el examen físico, ya que pues hay ciertos signos clínicos que nos pueden ir guiando sobre una posible displasia de cadera o una luxación de la cadera. Entonces, los principales que son muy importantes es el signo de Ortolani y Barlow, que estos se van a hacer principalmente en el primer mes de vida de los bebés y se tiene que revisar muy bien aquellos que tienen los factores de riesgo que ya mencionamos anteriormente. Entonces, primero con la maniobra de Barlow, lo que pretende es hacer notar el resalte producido por una cadera luxable que se va a dar con la entrada y la salida de la cabeza femoral de la cavidad cotiloidea. Entonces, esto se va a hacer con el niño, pues, boca arriba. Se le van a doblar las piernas como en un ángulo recto y vamos a colocar el dedo índice y el dedo medio los vamos a colocar tocando el trocánter mayor y el pulgar lo vamos a colocar en la parte interior del muslo, así como podemos ver en la imagen. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer como una palanca sobre el trocánter y se van a separar las rodillas llevándolas hacia el plano de la cama. O sea, vamos a abducir, o sea, separar las piernas del plano medio. Y con esto vamos a hacer que la cabeza del fémur entre, la cabeza, o sea, la cabeza del cotilo entre, se va a entrar a la articulación y esto va a hacer que reduzca, se resalte la reducción que es posible por una cadera luxable. Entonces, se hace así. También se puede hacer de manera que una cadera se va a fijar y mientras la otra se le hace la maniobra. Entonces, cuando es o sea, esta maniobra cuando se reproduce va a provocar como una reducción de una posible luxación o también la entrada de la cabeza del fémur a la cabeza al cotillo. Entonces, em, ya con la maniobra de Ortolani es similar, solamente aquí lo que se va a hacer es que a, lo que se va a hacer es que se van a hacer también como la palanca, pero esta vez hacia adentro. Un momento. Eh, sí, entonces, o sea, en la prueba de Ortolani, si la articulación puede ser luxada cuando hacemos la maniobra, lo que vamos a escuchar es como el famoso clic o el chasquido, que es que esto nos va a dar un Ortolani positivo, que sugiere que la cadera, o sea, una cadera que es luxable se puede reducir. En cambio, me corrijo más bien en la de Barlow cuando se ve es la inestabilidad que tiene la articulación. Entonces, cuando el Barlow es positivo es por la inestabilidad de la cadera porque la podemos luxar al momento de hacer la palanca. Entonces, esto puede ser, el Barlow puede ser normal en un bebé ya que pues las articulaciones de pronto son como un poco más laxas y se puede llegar a, pues no como tal a luxar, pero como tal el ortolani siempre va a ser, un ortolani positivo siempre va a ser patológico porque una cadera, pues, luxable, pues esto es para una cadera luxable, entonces no debería poder luxarse y pues volver a reducirse, por así decirlo. Entonces en el signo de Vado también podemos destacar como también esta limitación a la abducción, o sea, la separación de las piernas. Entonces vemos que una pierna puede completar totalmente el ángulo para abrirla, pues separar la rodilla, pues abrir la cadera, en cambio la otra queda más limitada. Esto lo notan principalmente son las madres cuando no sé, le están cambiando el pañal, cuando están jugando con el bebé, ven que una pierna tiene más limitación al abrirse que otra. Siguiente, porfa. Bueno, el signo de Galeazzi es un poco más sencillo, simplemente se coloca al niño boca arriba, se le flexionan las rodillas
y se las juntan más que todo al cuerpo como para ver el tamaño, como el largo que tienen las piernas. Entonces va a ser un Galeazzi positivo cuando vemos que una rodilla es más corta, o sea, una pierna es más corta que la otra. Esta que va a presentar esta normalidad es la que se va a pensar que es como la cadera afectada, que va a tener una luxación. Entonces, o una luxación o una displasia y sin embargo, es importante hacer más estudios y cuando veamos esto, referir el niño a un ortopedista porque pues no necesariamente tiene que ser la cadera, sino también puede ser como un acortamiento del miembro inferior, pero igual es muy importante. Otro signo es la simetría de pliegues. Esto se da más cuando el diagnóstico es tardío, cuando son niños un poquito más grandes, porque cuando los colocamos de medio lado y con las piernas estiradas, vemos que tienen pliegues diferentes en la parte glútea y en la parte del muslo. Esto también nos podría indicar de una posible displasia o luxación de cadera. Entonces es un poco a veces confuso si luxación y displasia es lo mismo. Digamos que son dos patologías que están muy relacionadas, solamente que pues en la displasia, como ya lo habíamos dicho, es pues como el retraso de la formación de las estructuras de la cadera que puede permitir que ésta sea inestable y pueda generarse una dislocación, una subluxación. Pero ya cuando la articulación, cuando la cabeza del fémur se sale totalmente de la articulación, del plano donde debería estar, esto ya se llama como la luxación de la cadera. La displasia generalmente siempre es congénita, cuando en cambio la luxación se puede ser también congénita o desarrollarse por una displasia de cadera que nunca fue tratada. Es hallada en estadios más tardíos y genera como más sintomatología, como todos estos signos que presentamos, porque en la luxación de cadera van a ser mucho más evidentes. En una displasia de cadera, el examen físico puede ser hasta normal. Entonces, esto es como lo más importante a destacar entre las dos. Y bueno, sobre el tratamiento. Principalmente lo que vamos a tener en cuenta es como en qué momento hacemos el diagnóstico de una displasia de cadera. Entonces, inicialmente, si lo detectamos temprano, a los 4 meses o a los 6 meses, cuando hacemos el tamizaje con la radiografía, se inicia de elección, es con el arnés de Pavlik, que esto lo utilizan los bebés 24 horas al día hasta poder lograr la estabilidad. Entonces, ellos lo van a usar, por ejemplo, digamos, si el niño logra la estabilidad de la cadera a los 4 meses con el arnés de Public, igual se le continúa unos 3 meses adicionales. Entonces, este es como el primer tratamiento que se les hace, que es el niño que sale acá abajo, que ven que es un arnés, es dinámico. La idea es mantener al niño en una posición con las rodillas separadas y en este ángulo como de 90 grados para poder hacer el crecimiento como correcto de la articulación que se vaya desarrollando correctamente. Si esto no funciona, si al niño después de hacerle, si al bebé después de hacerle el arnés de Pavlik durante, no sé, 4 meses y aún así no se ha logrado la estabilidad de la cadera, lo que se hace es una reducción cerrada bajo anestesia, que es que pues al niño se seda y pues y le hacen la reducción, o sea, le manipulan pues, la cadera, la pierna para lograr la reducción de la articulación. Se mete la cabeza del fémur al acetábulo y eso y se le pone un yeso. Ya si son niños muy grandes o pues ninguna de estas anteriores ha generado un resultado de la estabilidad de la cadera, se le hace la reducción abierta, que pues sería ya también bajo anestesia, se le hace un poquito como ya esto es una cirugía, una incisión lateral pues en la cadera y se le va a reducir nuevamente. Ya cuando estos son niños de diagnósticos tardíos, entre los 6 meses y 18 meses, se les hace extracción de ambos miembros inferiores en 90 grados de flexión y abducción progresiva. Entonces se le hace entre 1 y 3 semanas. Ya en el último de los casos, si nada de esto ha funcionado, se le hace una artrografía y una reducción tanto cerrada o puede ser también abierta y se le coloca un yeso bipédico.
Entonces, ¿qué cosas nos tendríamos que llevar de esta charla que debemos saber como médicos generales o pues personas que van a interactuar de pronto con neonatos? Es que todo neonato debe ser valorado por un profesional entre los 2 y 4 días de vida y nuevamente al 1, 2, 4, 6, 9 y 12 meses de edad en las citas de crecimiento y desarrollo. Entonces, siempre en estas citas se les tiene que hacer una exploración al examen de la cadera, hacer el signo depende pues la edad del bebé, pero de Ortolani, de Barlow, ver los pliegues cutáneos, que estos sean simétricos y en caso tal, eh, poder guiar el diagnóstico y referirlo si es necesario. Entonces, sobre el tamizaje que les mencionaba anteriormente, que en Colombia a partir del cuarto mes de vida, a los niños se les manda, pues a los bebés se les manda una prueba para descartar la displasia, que es con radiografía, ya que esta, como les mencioné, puede tener un examen físico normal. Entonces, siempre a los niños se les manda a los 4 meses una radiografía de cadera. Si esta de pronto muestra que las estructuras no están totalmente formadas, se les puede mandar otra vez a los 6, a los 8 meses y a ir valorando. Ya cuando se ve la displasia de cadera, pues sí, se refiere con un médico ortopedista. Por último, cuando hacemos el examen físico ante una maniobra de ortolani o Barlow positiva en un recién nacido, es principalmente por la de ortolani, ya que esta siempre es patológica. Se recomienda derivar, pues referir al niño a un pediatra ortopedista que sea calificado en este tipo de área. Ya si es un examen de ortolani y verlo como dudoso, lo mejor es reevaluar al paciente en 2 semanas y si esto no ha mejorado, ya referirlo a un ortopedista. Entonces, esta es la biografía que nosotros usamos y muchas gracias. De pronto, si tienen alguna pregunta, nos pueden decir. Muchas gracias. Listo, muchas gracias por venir.